15 de abril de 1957. El teléfono suena en un departamento de la Ciudad de México. Al otro lado de la línea, una operadora pronuncia una frase seca, sin emoción, sin preparación. El avión cayó. No hay sobrevivientes. En ese instante, Irma Dorantes cree que acaba de enviudar. Tiene 22 años, una hija de apenas 2, una olla en la estufa con un estofado de conejo que nunca será probado. Pero lo que Irma no sabe todavía es que, legalmente, ya estaba muerta desde hacía 6 días. Porque el 9 de abril de 1957, una semana antes del accidente aéreo en Mérida, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había dictado una sentencia silenciosa. El matrimonio entre Irma Dorantes y Pedro Infante quedaba anulado. Bigamia, firma falsificada, unión inexistente ante la ley. En el momento exacto en que el avión se estrelló, Irma no era viuda, era, en los papeles, una intrusa, y su hija, una consecuencia incómoda. Mientras México entero lloraba al ídolo caído, mientras las radios repetían Amorcito Corazón y las calles se llenaban de flores, otra historia se estaba escribiendo a puerta cerrada. En Coajimalpa, en la casa conocida como Ciudad Infante, hombres que no estaban de luto comenzaron a mover muebles, abrir cajones, levantar pisos. No buscaban recuerdos, buscaban títulos, joyas, dinero. Cuando Irma intentó volver por la ropa de su hija, le cerraron la puerta. No hubo discusión, no hubo explicación, solo una orden clara. No tenía derecho a estar ahí. Durante décadas se repitió la versión romántica, la gran historia de amor. La joven actriz que conquistó al hombre más querido de México. Pero nadie habló del expediente judicial. Nadie explicó por qué Irma no recibió un centavo. Nadie contó cómo una mujer pasó, en cuestión de horas, de esposa a fantasma legal, de madre legítima a portadora de un apellido incómodo. Hoy, casi 70 años después, las preguntas siguen abiertas. ¿Quién falsificó los documentos? ¿Por qué el administrador terminó quedándose con la fortuna? ¿Cómo se puede perder un matrimonio sin que nadie vaya a prisión? ¿Y qué precio paga una mujer cuando ama al hombre equivocado? En el país equivocado, en el momento equivocado. En este video vas a ver las sentencias que no se leen en las biografías, los papeles que nunca aparecen en los homenajes, y la historia completa de una mujer a la que no solo le arrebataron al amor de su vida, sino también el derecho a llorarlo. Pero para entender cómo Irma Dorantes pagó el precio más alto, hay que regresar al inicio. Al día en que una niña pobre entró a un set de cine sin saber que estaba firmando su propia condena. Todo comenzó mucho antes de los juicios, antes de los notarios, antes de las sentencias que borrarían un apellido con tinta oficial. Comenzó en la Ciudad de México de finales de los años 40, en un país que salía de la posguerra intentando convencerse de que el cine podía ser una promesa de futuro. Ahí, entre estudios polvorientos y camerinos improvisados, apareció una niña que todavía no sabía que su vida iba a quedar atrapada para siempre en la historia de otro hombre. Irma Dorantes tenía apenas 13 años cuando entró por primera vez a un set de filmación. Venía de una familia humilde, sin contactos, sin apellido que abriera puertas. Era una extra más, una figura silenciosa entre decenas de jóvenes que soñaban con ser vistas, aunque fuera unos segundos por la cámara. En ese mundo, las niñas aprendían rápido una lección que nadie explicaba en voz alta. El talento no bastaba, y la inocencia era una moneda de cambio peligrosa. En 1948, durante la filmación de Los Tres Huastecos, Irma coincidió con el hombre que ya era, en ese momento, el rostro más querido de México. Pedro Infante tenía 31 años, una carrera en ascenso imparable y una vida personal que ya estaba lejos de ser sencilla. Estaba casado, aunque su matrimonio con María Luisa León se encontraba lleno de grietas, silencios y resentimientos acumulados. Pedro no era un villano de caricatura ni un príncipe de cuento. Era un hombre acostumbrado a decidir, a ser admirado, a que el mundo se acomodara a su alrededor. La diferencia entre ellos no era solo de edad, era de poder,
de experiencia, de dinero, de libertad. Mientras Pedro entraba y salía de los foros rodeado de productores y periodistas, Irma regresaba a casa con la incertidumbre de si habría trabajo al día siguiente. Él podía elegir. Ella esperaba ser elegida. Y en esa asimetría se sembró todo lo que vendría después. Pedro empezó a protegerla. Así se dijo entonces. La invitó a ensayos, la presentó a su madre, la llevó a espacios donde una adolescente sin padrinos nunca habría entrado. Para Irma, aquello se sintió como un milagro. Para el entorno, era una historia más dentro de un sistema que normalizaba que las mujeres jóvenes orbitasen alrededor de hombres consagrados. Nadie preguntó demasiado. Nadie quiso ver el riesgo. Con el tiempo, la protección se transformó en dependencia. Pedro comenzó a tomar decisiones por ella. Le sugirió que dejara ciertos trabajos, que se alejara de algunos proyectos, que confiara en él. No eran órdenes explícitas, eran frases suaves, envueltas en afecto, pero el resultado fue el mismo. Irma empezó a existir dentro de un mundo diseñado por otro. En esos años, finales de los 40 y comienzos de los 50, México celebraba a sus ídolos sin cuestionarlos. El cine necesitaba héroes, no contradicciones. Y Pedro Infante encajaba perfectamente en esa imagen. Nadie quería saber qué ocurría cuando se apagaban las luces del set. Nadie se preguntó qué significaba que una adolescente quedara ligada emocionalmente a un hombre casado, poderoso y venerado por millones. Irma no vio venir la trampa. No podía verla. Tenía 15, 16 años, y todo lo que sabía del mundo lo estaba aprendiendo en tiempo real. Creyó en las promesas, en la palabra dada, en la idea de que el amor podía ordenar el caos. No entendía todavía que, en ese México, el amor sin respaldo legal era una deuda que siempre se cobraba con intereses. Ese fue el verdadero inicio de la historia. No la boda, no la anulación, no la herencia perdida. El inicio fue ese momento en que una niña pobre entró a un set creyendo que el cine la iba a salvar, sin saber que acababa de quedar atrapada en una relación donde el poder nunca estuvo de su lado. Y una vez que ese desequilibrio se establece, todo lo demás, el escándalo, el juicio, el castigo, es solo cuestión de tiempo. Hay un momento en esta historia en el que el amor deja de ser un sentimiento y se convierte en un expediente. Un momento en el que la vida privada de Pedro Infante y Irma Dorantes deja de pertenecerles a ellos y pasa a manos de jueces, notarios y firmas que se pueden falsificar con la misma facilidad con la que se escribe un autógrafo. Y ese momento ocurre en los primeros años de la década de 1950, cuando Irma todavía cree que el amor puede protegerla. Para entonces, Pedro ya vive una guerra silenciosa con su pasado. Su matrimonio con María Luisa León no es solo una relación rota, es una cuerda legal amarrada al cuello. En el México de esos años, el divorcio no es un trámite, es una humillación pública. Y para un ídolo que vende la imagen del hombre noble y familiar, esa humillación es veneno. Pedro quiere salir de ahí sin destruir el mito, sin que el país lo vea como lo que realmente es en ese instante, un hombre atrapado entre la devoción del público y la complejidad de su vida real. Se habla de un intento de divorcio en Morelos. Se habla de papeles que aparecieron como por arte de magia. Se habla de una firma que no encajaba, de un consentimiento que nunca existió. Y aquí es donde empieza lo que nadie quiere decir en voz alta. Porque si esos documentos fueron falsificados, entonces no se trató de un error romántico, se trató de una operación. Y cuando el amor se convierte en operación, el que menos poder tiene es el que termina pagando. Irma no entiende el tamaño de lo que está pasando. Ella es joven, ella confía. Ella quiere creer que si Pedro dice, ¿ya estás protegida?, entonces es verdad. Y llega 1953, 10 de marzo. Mérida, Yucatán, una fecha que debería haber sido el comienzo formal de una vida juntos, y que en realidad fue la firma del problema que la perseguiría toda la vida.
se casan. Irma se convierte, en su mente, en la esposa de Pedro Infante. Se imagina que por fin el mundo se ordenó, que el amor ya tiene papeles, que ya nadie puede arrebatarle nada. Pero el sistema no funciona con sentimientos, funciona con legalidad. Y la legalidad, en este caso, estaba podrida desde la raíz. A partir de ese momento, la vida de Irma se vuelve una casa sin ventanas. Pedro la cuida, sí. La encierra también. La hace depender. La protege del escándalo como quien guarda un tesoro, pero también como quien esconde una prueba. Y mientras el país lo ve cantar y sonreír, Irma vive con una sensación de peligro que no sabe explicar. No es miedo al amor, es miedo a que el amor no exista en la ley. Los años pasan y el secreto crece. El mundo del espectáculo susurra. Los abogados esperan. María Luisa León no está llorando en una esquina, está reuniendo documentos. Porque en estas historias, la venganza no siempre llega con gritos. A veces llega con sellos, con firmas, con una demanda que no se anuncia en los periódicos, hasta que ya es demasiado tarde. Y entonces llega 1957, 9 de abril, una fecha que debería ser un día cualquiera, pero que se convierte en la cuchillada perfecta. La Suprema Corte anula el matrimonio. Bigamia. Irma Dorantes queda legalmente borrada. La palabra esposa desaparece de su vida como si jamás hubiera existido. Y lo peor es que ella no se entera como se entera el mundo de una tragedia. No hay funeral, no hay flores, no hay abrazo, hay un papel. Piensa en lo que significa eso. Que durante años vivió como esposa, fue tratada como esposa dentro de la burbuja privada de Pedro. Y de pronto descubre que ante el país, ante la ley, ante el futuro, nunca lo fue. Su vida entera se sostiene sobre un documento que puede ser invalidado. Un castillo construido sobre arena. Y lo más cruel es que ese golpe ocurre antes de la muerte, antes del avión, antes del ataúd, antes del llanto nacional. Irma pierde su nombre 6 días antes de perder a Pedro, y cuando él muere el 15 de abril, ella ya no tiene derecho ni a ser viuda. Ese es el secreto legal. No es solo que Pedro amara a 2 mujeres, es que el amor se firmó sobre una mentira, y cuando la mentira se cae, no se cae solo el matrimonio, se cae la identidad, se cae la seguridad, se cae el futuro de una hija que estaba por convertirse, sin haber hecho nada, en ilegítima. Y a partir de aquí, la historia cambia de tono, porque lo que viene ya no es romance escondido, lo que viene es castigo, lo que viene es despojo, lo que viene es una niña de 2 años que no entiende por qué su apellido se convierte en una herida. Hay tragedias que llegan con sirenas, con gritos, con multitudes. Y hay otras que llegan en silencio, como una mano fría que te borra el nombre sin que nadie te mire a los ojos. Para Irma Dorantes, ese silencio tuvo un rostro pequeño, una respiración ligera, una niña que todavía no sabía hablar bien, pero que ya estaba condenada por una palabra que no se le perdona a una mujer en el México de los años 50. Ilegítima. En 1955, cuando nació Irma Infante Aguirre, la casa aún podía parecer un refugio. Pedro seguía siendo el ídolo. Las canciones seguían sonando. Las películas seguían llenando salas. Y en la intimidad, esa niña era una promesa, la prueba de que había un futuro posible. Pero el futuro no se escribe con ternura. Se escribe con leyes. Y la ley, en esta historia, cayó como un hacha. El 9 de abril de 1957, una sentencia convirtió a la madre en sombra. Y cuando el 15 de abril murió Pedro, la hija dejó de ser la niña de Pedro Infante, para convertirse en un problema que nadie quería cargar. Porque una cosa es llorar a un ídolo en la radio, y otra muy distinta es aceptar en la mesa familiar que ese ídolo tuvo una vida que no encaja en la moral pública. México podía amar a Pedro Infante, pero no estaba dispuesto a proteger a la niña que quedó detrás del mito. Y aquí es donde ocurre lo que casi nunca se cuenta.
El castigo no cayó sobre el hombre, porque el hombre ya estaba muerto. Cayó sobre el único cuerpo vivo que representaba el escándalo sin poder defenderse. Una niña de 2 años que no entendía por qué los adultos bajaban la voz cuando ella entraba, por qué algunas puertas se cerraban, por qué el apellido se volvía peligroso. Irma Dorantes podía resistir el dolor de perder al amor de su vida. Lo que no estaba preparada para resistir era ver cómo la historia de Pedro se convertía en una pared que aplastaba a su propia hija. La expulsión no siempre fue con gritos. A veces bastó con un «aquí no». A veces bastó con que le negaran el espacio, el duelo, la pertenencia. La casa que había sido su mundo se transformó en un territorio prohibido, y el mensaje era brutalmente simple. Si la ley dice que tu madre no fue esposa, entonces tú tampoco eres heredera. No importan las fotos, no importan las promesas, no importan las noches en que Pedro la sostuvo en brazos. Lo que importa es el sello. Con el tiempo, la niña creció dentro de una contradicción imposible. En la calle, la gente adoraba el rostro del padre que ella no podía recordar. En la escuela, ese mismo rostro se convertía en un arma. Porque la crueldad infantil siempre necesita una grieta. Y la grieta era esa, que su madre no era la viuda, que su apellido venía con una mancha que otros disfrutaban señalar. Los niños repiten lo que oyen en casa, y los adultos, en un país que ama el chisme tanto como ama la música, sabían exactamente qué decir para herir sin mancharse las manos. Imagínate lo que significa crecer oyendo el nombre de tu padre en la radio, viendo su cara en carteles, escuchando a la gente hablar de él como si fuera un santo, mientras tú aprendes que tu lugar en esa historia es el margen. Para muchos, Irma Infante no era una niña, era una prueba incómoda, un recordatorio de que el ídolo también tuvo sombras, y las sombras, cuando incomodan, se intentan borrar. Irma Dorantes vivió entonces el tipo de maternidad más cruel, la de una madre que tiene que proteger a su hija no del hambre, no de una enfermedad, sino del relato público. Porque el relato público puede ser más violento que cualquier golpe. Te quita el derecho a estar, el derecho a decir «mi padre». Te obliga a cargar una historia que no elegiste. Y mientras tanto, alrededor, todos siguen celebrando la leyenda como si no hubiera dejado nada roto. La niña creció sin herencia, sin protección, sin un lugar claro dentro de la familia oficial. Y eso deja marcas que no se ven en las fotos. La pobreza no siempre mata, pero humilla. La falta de reconocimiento no siempre te quita la vida, pero te roba la paz. Y lo más duro es que Irma Dorantes lo entendió tarde. Que el verdadero precio de amar a un hombre casado y poderoso no lo paga solo la mujer. Lo paga también la criatura que nace de ese amor. Porque cuando el sistema decide que una unión no existió, no solo borra un matrimonio, borra una infancia. Y lo que viene después no es solo una pelea por papeles, es una guerra por la dignidad. Y esa guerra empieza cuando Irma, ya sin título, ya sin casa, ya sin derechos, entiende que si no lucha, su hija quedará enterrada viva bajo la palabra más injusta de todas: ilegítima. La muerte de Pedro Infante no fue el final de la historia. Fue el inicio de una operación silenciosa, rápida, precisa, diseñada para borrar rastros antes de que alguien hiciera preguntas. Mientras el país lloraba al ídolo el 15 de abril de 1957, mientras las estaciones de radio repetían sus canciones como un rosario interminable, otros hombres trabajaban sin cámaras, sin flores y sin luto. Porque en México, cuando muere una leyenda, el dinero no espera al duelo. La casa de Coajimalpa, conocida como Ciudad Infante, se convirtió en un territorio ocupado. No hubo inventarios públicos ni sellos oficiales que protegieran los bienes. Hubo llaves que cambiaron de manos, cajones abiertos a la fuerza, pisos levantados con prisa. Lo que se buscaba no eran recuerdos, eran documentos. Títulos de propiedad, cuentas, contratos, cualquier cosa que pudiera convertirse en dinero antes de que alguien reclamara derechos. En el centro de esa operación, apareció un nombre que durante años fue pronunciado en voz baja:
Antonio Matuk, el hombre que había administrado la carrera de Pedro, el custodio de su fortuna, el intermediario entre el ídolo y el sistema. Oficialmente, Pedro murió casi sin nada. En los papeles, era un hombre modesto. En la realidad, había generado una fortuna inmensa en discos, películas, presentaciones y regalías que nunca se reflejaron en una herencia clara. Las cifras exactas se diluyeron con el tiempo, pero los cálculos de la época hablaban de millones de pesos de 1957, una cantidad suficiente para asegurar el futuro de cualquier familia durante generaciones. Ese dinero no desapareció por accidente, se fragmentó, se ocultó, se colocó a nombre de terceros, se volvió invisible justo cuando más visible debía ser. Para Irma Dorantes, el golpe fue inmediato y brutal. No hubo una reunión formal, no hubo un «vamos a arreglar esto». Hubo puertas cerradas y órdenes secas. Cuando intentó recuperar pertenencias básicas para su hija, le dijeron que no tenía derecho. No era esposa, no era heredera, no era nada ante la ley. El sistema no necesitó levantar la voz. Bastó con señalar la sentencia del 9 de abril. La guerra no se libró en tribunales al principio. Se libró en la velocidad. En quién llegaba primero a los papeles, en quién firmaba antes, en quién movía el dinero sin dejar huellas. Cuando Irma quiso reaccionar, ya era tarde. La narrativa oficial estaba escrita. Pedro Infante había muerto pobre, y un muerto pobre no deja herencia que reclamar. Durante años, esa versión fue repetida como una verdad incuestionable. Los homenajes omitían cualquier referencia a bienes. Las biografías hablaban del hombre generoso, nunca del empresario que había sido. Y mientras tanto, la mujer que había compartido su vida quedó atrapada en una paradoja cruel. Había vivido como esposa, pero debía sobrevivir como si nunca hubiera existido. La violencia de ese despojo no fue física, fue administrativa. Es la forma más eficaz de violencia porque no deja marcas visibles. Te quita el futuro con sellos y firmas. Te empuja a la pobreza sin ensuciarse las manos. Y lo más devastador es que no solo afecta a quien reclama, sino a quien depende de ella. La hija creció sabiendo que su apellido no abría puertas, que no protegía, que no alimentaba. Con el paso del tiempo, Irma entendió que la herencia no se la habían quitado en un solo movimiento. Se la quitaron en capas. Primero el matrimonio, luego el duelo, después el dinero. Finalmente, el derecho a preguntar. Cada intento de aclarar las cuentas chocaba contra un muro de silencio. Nadie quería revisar contratos antiguos. Nadie quería explicar por qué los ingresos de décadas no aparecían en ningún balance. Así se consolidó el robo perfecto, sin pistolas, sin amenazas públicas, sin un culpable sentado en el banquillo, un robo que se legitimó con la frase más peligrosa de todas. Así está la ley. Y cuando la ley se convierte en coartada, la injusticia se vuelve permanente. Irma Dorantes no perdió solo una fortuna, perdió la posibilidad de reconstruir su vida con dignidad. Perdió la oportunidad de ofrecerle a su hija algo más que resistencia. Y mientras México seguía cantando las canciones de Pedro Infante, ella aprendió que el amor, cuando no está respaldado por papeles, puede costarte absolutamente todo. En las historias oficiales, Pedro Infante murió joven, glorioso, convertido en mito. Pero los mitos también dejan escombros, y casi siempre, esos escombros caen sobre los hijos. No sobre todos por igual, sino sobre aquellos que nacen en el lugar equivocado de la historia, con el apellido correcto y el respaldo incorrecto. Después de 1957, el apellido Infante se convirtió en una frontera invisible. Para algunos, era un pasaporte. Para otros, una condena. Irma Dorantes lo entendió muy pronto. Su hija creció sin herencia, sin reconocimiento y sin un lugar claro dentro del árbol familiar que el país celebraba, pero que nunca la incluyó del todo. Sin embargo, no fue la única víctima silenciosa del mito. Durante años se habló de un hijo varón,
de una supuesta continuación natural del linaje. El nombre apareció en revistas, en rumores de cantina, en conversaciones a media voz. Pedro Infante Jr. existía, sí, pero su historia no fue la del heredero triunfante que muchos imaginaron. Fue la de un hombre nacido bajo una sombra demasiado pesada para sostenerla. Creció rodeado del recuerdo de un padre al que nunca pudo conocer realmente. Un padre que estaba en todas partes y en ninguna. En los discos, en las películas, en la memoria colectiva, pero no en la mesa, no en las conversaciones íntimas, no en los consejos que forman a un hijo. Intentó seguir el camino artístico, pero el apellido no fue un puente, fue un espejo cruel. Cada intento era comparado, cada error amplificado, cada fracaso celebrado con morbo. Las adicciones llegaron como suelen llegar en estas historias, sin anunciarse. Primero como escape, luego como rutina, después como prisión. Pedro Infante Jr. pasó años luchando contra demonios que no eran solo suyos. Cargaba con una expectativa imposible y con un vacío que nadie quiso llenar. Murió en 2009, lejos de la gloria, lejos del mito, confirmando una verdad incómoda: el apellido no salva. A veces, destruye. Irma Dorantes observó todo eso desde una distancia amarga. Ella había decidido algo distinto para su propia hija. Después de perderlo todo, tomó una decisión que muchos no entendieron: volver a empezar, casarse de nuevo, intentar construir una vida que no girara únicamente alrededor del pasado. Su segundo matrimonio con Carlos Zárate fue un intento de normalidad, de estabilidad, de darle a su hija algo que no fuera solo resistencia. Pero el pasado no se queda quieto. Siempre vuelve. En entrevistas, en homenajes, en biografías donde ella aparecía apenas como un pie de página incómodo. La otra, la joven actriz. La relación polémica. Nunca la mujer que perdió su identidad legal. Nunca la madre que cargó con las consecuencias completas. Los otros hijos de Pedro tampoco escaparon ilesos. Dora Luisa, hija del ídolo, murió joven en un accidente automovilístico. Otra tragedia que se sumó a la lista. Otra confirmación de que el brillo no protege del dolor. La familia Infante se fue fragmentando en historias separadas, unidas solo por un nombre que pesaba más de lo que daba. Con los años, Irma entendió algo que nadie le enseñó: que la verdadera herencia no era el dinero que nunca llegó, ni las casas que le cerraron la puerta, ni los contratos desaparecidos. La verdadera herencia era la posibilidad de romper el ciclo, de no entregar a su hija al mito, de no permitir que el apellido la definiera por completo. La pobreza, paradójicamente, la salvó. La obligó a construir desde cero, sin atajos, sin promesas falsas. Su hija creció sin lujos, pero también sin la presión de representar a un ídolo, sin la obligación de ser la hija de. Fue una vida más dura en lo material, pero quizás más libre en lo esencial. Mientras tanto, el país seguía celebrando a Pedro Infante como un símbolo eterno. Cada aniversario de su muerte reavivaba el mito. Cada película retransmitida reforzaba la leyenda. Y en medio de esa celebración constante, pocas veces se preguntaron qué había pasado con los que quedaron atrás. Con los hijos reales, de carne y hueso, que no heredaron canciones ni aplausos, sino silencios y expectativas rotas. Irma Dorantes envejeció con esa conciencia. La de haber amado a un hombre que el país no estaba preparado para ver completo. La de haber perdido una guerra legal imposible de ganar. Y la de haber protegido, hasta donde pudo, a su hija de un legado que devoró a otros. Porque al final, el apellido Infante no fue una bendición automática. Fue una prueba. Para algunos, una carga insoportable. Para otros, una historia que aprender a soltar. Y para Irma, la confirmación de que el precio más alto no se pagó en los tribunales, sino en las vidas de los hijos que crecieron bajo la sombra de un mito que nunca pidió permiso para existir. Después de los juicios perdidos, de la herencia evaporada y del apellido convertido en frontera,
Irma Dorantes entendió algo que no aparece en ningún manual: que a veces sobrevivir no significa ganar, sino aprender a desaparecer sin morir. El escándalo ya había cumplido su función. Había señalado a la culpable, había protegido al mito y había dejado a una mujer con una hija pequeña, intentando reconstruir una vida desde los escombros. A finales de los años 50, Irma volvió a los foros, pero ya no era la misma. No tenía el respaldo de antes, ni la promesa de protección que alguna vez creyó real. En el cine, los papeles llegaron con cuentagotas. En la prensa, su nombre aparecía solo cuando alguien necesitaba reavivar la polémica. La otra, la joven actriz, la relación incómoda. Nunca la viuda, nunca la mujer a la que la ley había borrado 6 días antes de perderlo todo. Fue entonces cuando tomó una decisión silenciosa: dejar de explicar, dejar de justificarse, dejar de pedir permiso. En 1962 se casó con el boxeador y actor Carlos Zárate, un hombre que no pertenecía al mundo del mito, que no cargaba con un pasado sagrado ni con un país entero mirando. No fue un matrimonio de cuentos, fue un intento de normalidad, de estabilidad, de darle a su hija una casa donde el apellido no fuera una herida abierta. Durante los años siguientes, Irma eligió el perfil bajo como forma de defensa. Participó en algunas películas, trabajó en televisión, aceptó proyectos que le permitieran pagar cuentas y mantener a su familia lejos del ruido. No hubo grandes regresos ni entrevistas confesionales. Cada pregunta sobre Pedro Infante era un recordatorio de lo que había perdido. Y cada silencio, una manera de proteger a su hija de una historia que nunca pidió heredar. Mientras tanto, el país seguía celebrando al ídolo. Cada aniversario de su muerte era una repetición del mismo ritual. Canciones, homenajes, flores. Nadie hablaba de la mujer que había quedado fuera del altar oficial. Nadie preguntaba cómo había sobrevivido una madre a la pérdida de todo, menos de la responsabilidad de seguir adelante. El olvido fue selectivo, y en ese olvido, Irma encontró una forma de paz amarga. Con los años, el cuerpo empezó a cobrar su precio. La salud se volvió frágil. Las apariciones públicas se hicieron esporádicas. Cuando hablaba, lo hacía con cuidado, midiendo cada palabra, como quien camina sobre vidrio. No había rencor explícito, había cansancio. El cansancio de una mujer que entendió demasiado pronto que enfrentarse al mito no devuelve lo perdido, solo te roba lo que te queda. La relación con su hija se volvió el centro de todo. Protegerla, acompañarla, evitar que el pasado dictara su futuro. Irma aprendió que la verdadera victoria no estaba en los tribunales ni en los titulares, sino en lograr que su hija creciera sin odio, sin resentimiento, sin la necesidad de demostrar nada a nadie. Fue una maternidad silenciosa, sin aplausos, sin reconocimientos, pero firme. En entrevistas tardías, cuando el tiempo ya había suavizado las aristas, Irma habló lo justo. Confirmó fechas, aclaró hechos, nunca pidió disculpas, nunca se proclamó víctima. Simplemente contó lo que había pasado, como quien entrega una verdad para que otros decidan qué hacer con ella. El resto lo dejó en manos del tiempo. Así llegó a la vejez, sin fortuna, sin escándalo, sin reconciliación pública, pero con algo que pocos notaron: la capacidad de seguir viva después de que la historia decidió que ya no importaba. Porque a veces, el precio más alto no es perderlo todo de golpe. Es aprender a vivir con lo que quedó cuando el mundo siguió adelante sin mirar atrás. Irma Dorantes no murió en 1957. Eso es lo primero que hay que entender para cerrar esta historia. Murió su nombre como esposa, murió su lugar en la ley, murió su derecho a llorar en público. Pero ella, la mujer, siguió respirando, y vivir después de eso fue su castigo más largo. Pasaron los años, pasaron los gobiernos, pasaron las modas. México cambió de rostro, pero Irma siguió anclada en una fecha que no se mueve: 15 de abril de 1957.
Mientras otros construían carreras, ella aprendió a sobrevivir con lo mínimo. Trabajó, crió, cayó. Y durante décadas eligió algo que casi nadie entiende en el mundo del espectáculo: no vender su tragedia. Hubo ofertas, muchas, productores, editoriales, televisoras. Querían la historia completa, querían lágrimas, querían culpas, querían escándalo. Querían convertir a Pedro Infante en mercancía otra vez. Irma dijo no, siempre no. Porque para ella, Pedro no era contenido, era una herida. Durante más de 25 años no escuchó sus canciones, no vio sus películas, no entró a un cine donde apareciera su rostro. No por rencor, sino por supervivencia. Porque cada nota abría una grieta que nunca cerró. Porque cada escena le recordaba lo que le fue arrebatado por un sello, por una firma falsa, por una sentencia dictada en frío. Fue hasta 2007 cuando rompió el silencio. No en televisión, no en un escándalo, en papel, en un libro escrito sin prisa. Así fue nuestro amor. No fue una venganza, fue un acto de defensa. La ley la había borrado, pero la memoria no. Ese libro no buscaba absolver a Pedro ni condenarlo. Buscaba existir, decir: yo estuve ahí, yo amé, yo pagué. Hoy, con más de 90 años, Irma Dorantes es la última testigo viva del triángulo que marcó esta tragedia. María Luisa León ya murió. Lupita Torrentera ya murió. Ella sigue. Y a diferencia de otros herederos que litigaron, pelearon y vendieron la intimidad por dinero, Irma mantuvo una frontera clara. Yo no vendo a Pedro. Yo no negocio con su nombre. Y aquí aparece el verdadero cierre de esta historia. Recap frío sin adjetivos. Un matrimonio celebrado en 1953. Un matrimonio anulado en 1957. Una herencia estimada entre 20 y 50 millones de pesos de la época. Dinero recibido por Irma Dorantes, 0 pesos. Una hija criada sin apellido legítimo, sin protección legal. Un silencio sostenido durante 5 décadas. Un solo libro como acto final de legitimación. Eso fue todo. Irma no ganó el juicio. No ganó la herencia. No ganó la versión oficial. Pero ganó algo que nadie pudo confiscarle: la dignidad. Porque mientras el dinero se evaporó, mientras los contratos desaparecieron y los administradores se enriquecieron, ella conservó lo único que no prescribe: la memoria completa. No la edulcorada, no la conveniente, la real. Esta no es una historia de romance, es una historia de consecuencias. De cómo el amor, cuando se construye sobre mentiras legales, no destruye solo a quienes lo viven, sino a quienes vienen después. De cómo una mujer puede perderlo todo y aún así conservar lo único que no depende de jueces ni notarios. Irma Dorantes sobrevivió a todos. Y en un país que suele premiar al más poderoso y castigar al más vulnerable, eso también es una forma de victoria. Y ahora la pregunta no es qué hizo Irma. La pregunta es otra. ¿Crees que la ley fue justa con ella? ¿O que la historia decidió proteger al mito? Aunque eso significara destruir a una mujer real,